Bien, eh, el tema que nos corresponde estudiar hoy día tiene que ver con lo que es la sexualidad humana. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la sexualidad humana se define como un aspecto central del ser humano a lo largo de toda su vida, ¿no? Abarca el sexo, las identidades y los roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexoafectiva. Entonces, cuando hablamos de sexualidad humana, estamos hablando de la manera en que cada individuo, hombre o mujer, vive su sexo en relación con el entorno, es decir, con el medio sociocultural que lo rodea. Eh, en el estudio de la sexualidad hay implicancias de diversas ramas de la medicina, ¿no? Tenemos la antropología, del saber en general, ¿no? Tenemos la antropología, la sociología, la psicología, etcétera, como forma de tratar de entender al ser humano en los diferentes contextos de su vida y su evolución conforme pasa el tiempo. Tenemos que ver también otro, otra forma de contextuar la sexualidad, ¿no? Teniendo en cuenta lo que es la salud sexual, que viene a ser un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Esto va a requerir un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Entonces, esto es muy importante para poder entender y llevar una eh, sexualidad adecuada a cada persona. Entonces, también debemos hacer una breve referencia histórica para entender, pues, cómo de los que nos han antecedido se han preocupado por ese tipo de situaciones, ¿no? Que venían ocurriendo en su entorno, ¿no? En su medio y que por ahí se veían algunos problemas. Entonces tenemos que estuvieron, por ejemplo, Krafft Ebing, que es un psiquiatra alemán que se ocupó mucho de las perversiones sexuales. Él estudió las psicopatías sexuales y las parafilias, que es otra de los trastornos en la esfera sexual. Luego está Havelock Ellis, 1859 a 1939. Es un médico, también sexólogo, activista británico, ¿no? Él escribió sobre la sexualidad en todo, y una cosa importante, estudió sobre las para su tiempo la mescalina. Luego viene el doctor Sigmund Freud en 1856 a 1939, que él es un médico neurólogo austriaco, ¿no? Y se considera el padre del psicoanálisis. Él describió la vida psíquica inconsciente para explorar el comportamiento humano. Entonces, como vemos, aquí hay una serie de personajes muy importantes en la historia que han prestado especial atención a la esfera eh, de la vida sexual del hombre. Y Alfred Kinsey, quien sienta las bases de la sexología científica al publicar su famoso informe en 1949 y que constituye un análisis objetivo del comportamiento sexual de los grandes grupos humanos de los Estados Unidos. Kinsey estudió el comportamiento sexual de tanto el hombre como la mujer y él sacó a la luz, ¿no? Comportamientos que se consideraban marginales o inmorales para su tiempo. También había, él en sus estudios sacó a colación que habían, por ejemplo, un 60% de hombres y un 33% de mujeres, ¿no? Que habían participado alguna vez en prácticas homosexuales. Su informe hasta la actualidad ha creado pues mucha controversia, ¿no? Entonces, eh,
tenemos que tener conocimiento de aquellos que se han preocupado por conocer más de comportamiento sexual humano. Posteriormente, William Master y Virginia Johnson eh, también estudiaron la respuesta sexual humana en condiciones experimentales. Ellos establecen los fundamentos de la sexoterapia y de los ulteriores desarrollos. Es una pareja de esposos, ¿no? Él es ginecólogo y ella es sexóloga. Entonces, eh, tuvieron como parte de su estudio el conocer la respuesta sexual humana. Y para ellos consideraban cinco fases: una fase de deseo, una fase de excitación, una fase de meseta, una fase de orgasmo y la otra resolución. Ellos consideraban cinco. En la mayoría de los otros posteriores estudiosos de la respuesta sexual consideraban cuatro, ¿no? La parte de meseta no la tenían en cuenta. Em, también tenemos que ver, un poquito, ¿ya? Bueno, me van a disculpar que el perrito empezó a hacer mucha bulla. No, en nuestro medio tenemos dos representantes, pues, que tuvieron y fomentaron el interés de los profesionales por la salud, ¿no? En el dominio de la sexualidad humana. Fueron Carlos Alberto Seguín y el doctor Humberto Rotondo, que eh, hicieron, pues, estudios sobre la sexualidad humana y también propiciaron que hubiera interés por el estudio de lo que es en los programas de medicina, en los programas de psicología, para abordar estos temas de una manera y con una perspectiva multidisciplinaria. El doctor Carlos Alberto Seguín es un médico peruano, ¿no? Que se dedicó a estudiar y a tratar estos aspectos en digamos, tratar la esfera sexual en los seres humanos, ¿no? Y también escribió Psicoterapia, ¿no? Un tema sobre eh, cómo manejar estos problemas referidos a la esfera sexual, pero teniendo en cuenta, pues, como la función del lenguaje, ¿no? Como el eje de la parte terapéutica del problema. Él es un psiquiatra autodidacta, ¿no? Entonces, en esos tiempos no había una diferenciación, sino que se dedicaban a un tema que les preocupaba o que les interesaba y se desarrollaban en ese campo. Luego el doctor Humberto Rotondo, que también es un psiquiatra, formador de profesionales, tanto médicos y psiquiatras, y él pues trabajó en el Hospital Valdizán, ¿no? Que es un hospital eminentemente dedicado a lo que es la psiquiatría. Entonces también hay otra definición. La Organización Mundial de la Salud en el año 75 dijo que la salud sexual es la integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual, por medios que sean positivamente enriquecedores y que potencien la personalidad, la comunicación y el amor. Entonces, todos los conceptos que nosotros estamos virtiendo hasta el momento, todos hablan en función de mejorar y de tener el concepto de la sexualidad como algo inherente al hombre, que no debe ser tomado o considerado algo vergonzoso ni
hablado de una manera peyorativa sobre sus actitudes en las diferentes personas. Eh, entonces, estamos viendo, pues, de que cuando hablamos de salud sexual y cuando hablamos del concepto de la sexualidad sana, se incluyen tres elementos básicos. Tenemos la aptitud, la ausencia de temores y la ausencia de trastornos orgánicos. Cuando hablamos de aptitud, es la capacidad para disfrutar de la actividad sexual y reproductiva y para regularla de conformidad con una ética personal y social, ¿no? Cuando hablamos de ausencia de temores, de sentimientos de vergüenza, de culpa, de creencias infundadas y de otros factores psicológicos que inhiban la reacción sexual o perturben las relaciones sexuales. Y la ausencia de trastornos orgánicos, de enfermedades o de deficiencias que entorpezcan la actividad sexual y reproductiva. Entonces, estamos hablando de un individuo sano, ¿no? Que debe tener la aptitud para poder realizar su actividad sexual, sí, libre de temores, ¿no? Que tanto de punto de vista de culpa o psicológicos, ¿no? Que puedan hacer que haya alguna inhibición de la reacción sexual. Y la ausencia de los trastornos orgánicos, enfermedades, ¿no? Hablamos ya específicamente de alguna enfermedad que esté alterando el normal desarrollo de la sexualidad y la vida reproductiva del hombre. Entonces, em, para nosotros poder entender el comportamiento sexual, tenemos que decir que es una de las áreas de la conducta humana en la que es más difícil establecer el límite entre lo normal y lo patológico, ¿no? En el Manual de Diagnóstico Psiquiátrico cuarto considera tres grupos en esta categoría diagnóstica. Tenemos trastornos de la identidad sexual, tenemos parafilias y tenemos las disfunciones sexuales. Eh, Esa es una de las formas de la clasificación que está considerada más en el ámbito de los problemas y el tratamiento de los trastornos sexuales. Tenemos dentro de este grupo de trastornos, el primero de ellos tiene que ver con lo que es el trastorno de la identidad sexual, ¿no? En este trastorno lo fundamental es la incongruencia entre el sexo anatómico y la identidad sexual. Y la identidad sexual es la conciencia de ser un hombre o ser una mujer. Es cómo me veo, cómo me siento. Puedo ser físicamente que se me vea como un hombre, pero sentirme como una mujer o viceversa, ¿no? De tal manera que para tener identidad hay que tener la conciencia. Yo soy un hombre, yo soy una mujer, etcétera, para poder desarrollarme dentro de lo que es mi identidad. Eh, También para poder establecer el diagnóstico se eh, requiere 4 subgrupos de criterios, ¿no? Eh, que deben ser lo suficientemente evidentes como para poder considerar a quien lo padece dentro de alguno de ellos. Primero, el criterio A, ¿no? Que dice que debe evidenciarse que el individuo se identifica de un modo intenso y persistente con el otro sexo. El individuo se identifica de una manera intensa y persistente con el otro sexo. Un criterio B, que deben existir pruebas del malestar persistente por el sexo asignado o un sentimiento de inadecuación con el desempeño del rol sexual. Ese es un criterio B. Un criterio C tiene que ver con que pueda haber simultáneamente alguna enfermedad intersexual, ¿no?
por ejemplo, el síndrome de insensibilidad a los andrógenos o a una hiperplasia suprarrenal congénita, que esto no va a hacer que el sujeto sea diagnosticado como un problema de tipo eh, de como si tuviera algún tipo de eh, falta de identidad, ¿no? Ya que no es por algún problema eh, mm, de la esfera psicológica, sino más bien porque presenta una enfermedad que está debida a alguna falla o alguna alteración a nivel de sus hormonas, debida a una hiperplasia suprarrenal congénita o etcétera. Ese es el criterio C. El criterio D, el trastorno debe producir un sentimiento de malestar clínicamente significativo con un deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de su actividad. Entonces, vamos a ver cómo es que, en qué esfera estamos nosotros visualizando lo que es este problema, ¿no? Por ejemplo, decimos que se identifica el individuo con el otro sexo. Aquí vemos que hay un deseo intenso de pertenecer al otro sexo, lo que se revela por el afán de adoptar el rol del otro sexo o de adquirir su aspecto físico, ya sea mediante un tratamiento hormonal o un tratamiento quirúrgico. Esto no solamente lo vamos a ver en adolescentes y adultos, eso también desde niños es posible notar algún tipo de manifestación en lo que es los juegos, ¿no? Muy propio de los niños. Y ya en los adolescentes y adultos esto se va a manifestar como un deseo firme de ser considerado como del otro sexo. Y para esto ellos van a adoptar un comportamiento, la vestimenta y los movimientos contrarios a su sexo anatómico. Van a tener un deseo de vivir o ser tratado como si fuera del otro sexo y tener la convicción de que ellos experimentan las reacciones y las sensaciones propias del otro sexo. Eso es el criterio eh, A, que va a hacer que el individuo se sienta como del otro sexo. El criterio B, en los varones y en las niñas van a tener, pues, cada cual una forma de comportamiento. Por ejemplo, en los varones hay sentimientos de que el pene o que los testículos son horribles o que van a desaparecer, que sería mejor, pues, no tener pene, ¿no? O sentimientos de rechazo a los juguetes, juegos y actividades propias de los niños. Y en las niñas se va a presentar el rechazo a orinar en la posición sentada, sentimientos de no tener o presentar en el futuro un pene, ¿no? En el anhelo de no tener, no querer poseer senos, ni tener la menstruación. Hay una aversión marcada hacia la ropa femenina. Entonces, este criterio B también nos habla de formas y sentimientos que los hacen sentir, pues, mal, ¿no? Y este criterio C es el que no es posible de hacerlo si es que hay simultáneamente una enfermedad intersexual, ¿no? También hay que manejarlo de una manera totalmente distinta. Y el criterio D, eh, este trastorno debe producir un sentimiento de malestar clínicamente significativo o un deterioro social, laboral o de las áreas importantes de su actividad. Y también en función de la actividad del individuo, el diagnóstico se hará clasificado como trastorno de la identidad sexual en niños, de la identidad sexual en adolescentes o en adultos. Y en el caso de los individuos sexualmente maduros, especificar si es que son atraídos sexualmente por hombre, por mujer, por ambos o por ninguno. Eh, ¿Qué síntomas van a presentar las personas que están eh, involucradas en estos aspectos? Vamos a ver que muchos pacientes con este trastorno se aíslan, ¿no? Socialmente y van a presentar una merma en su autoestima. Pueden presentar síntomas de ansiedad,
síntomas de depresión, ¿no? Son frecuentes también los intentos de suicidio, los trastornos por abuso de sustancias psicoactivas, ¿no? Estas sustancias causan distorsiones profundas en la percepción de la realidad de una persona. Hay muchas de las cuales socialmente están algunas permitidas y otras pues que no tanto, ¿no? Por ejemplo, el alcohol, la cafeína, la marihuana y también ciertos medicamentos para aliviar el dolor. Ahora, hay muchos de estos pacientes también que por ser considerados parte de algún grupo frecuentan situaciones o lugares en los cuales son presos muchas veces de, de abuso, ¿no? De eh, eh, enfermedades incluso, ¿no? Que los hace sentirse dentro de un espectro de las gentes rechazadas, ¿no? Por su comportamiento. Ahora, ¿cómo es que vamos a manejar estos problemas? El manejo en general es muy difícil, ¿no? Y muy pocas veces se ve coronado por el éxito. Si nosotros estamos buscando que la persona afectada reasuma su identidad y el rol sexual que le corresponde, mm, muy pocas veces se logra. Sin embargo, se puede aliviar los síntomas, ¿no? Que son concomitantes a ello y ayudar a los pacientes a que se sientan mejor con el rol sexual que ellos adopten. Entonces, no solamente de esa manera es posible eh, que podamos nosotros ayudar. Hay formas de manejos en los cuales eh, se tiende a que los pacientes se sientan apoyados, se sientan eh, que no están solos, ¿no? Que la familia o su entorno cercano que les brinda ayuda o les brinda la mejor forma de tratar de que ellos puedan sentirse bien. Algunas veces, ¿no? Hay muchos estudiosos, por ejemplo, Kaplan es uno de ellos, que dice de que si es que no es posible ayudarlos de una manera eh, eh, definida a que ellos adopten el rol de acuerdo a su sexualidad anatómica, entonces hay que ir ayudándolos, ¿no? Eh, y tratar de diferenciar quiénes están directamente afectados y que no desean ningún tipo de vuelta atrás, y aquellos que definitivamente están buscando una solución a su problema de una manera quirúrgica, ¿no? Que los haga adecuarse, ya sea hormonalmente o posteriormente mediante una cirugía. Entonces, el problema y el manejo es bastante difícil. Este problema se ve mucho más en varones que en mujeres, ¿no? Ahora, y también se dice que la aparición de estos problemas generalmente es en la niñez, ¿no? Y se va manifestando ya más en la adolescencia, pero con todos los eh, problemas que hay de aceptación, ellos lo mantienen latente hasta que más adelante, ya pues en la edad de mayor adultez, comienzan a manifestarse tal cual, ¿no? Tal cual. Muchos incluso eh, debido a la presión social se han casado, tienen hijos, ¿no? Pero llega un momento en que pues su vida es tan infeliz, ¿no? Que lo que van a hacer es buscar la separación y tratar de vivir una vida de acuerdo a cómo se sienten. Pero todo esto, pues, digamos, en base a un consenso, muchas veces con la familia.
¿no? La esposa, que de alguna manera, pues, prima el sentimiento, ¿no? El sentimiento del amor por la persona. Y que mejor estamos, es como un divorcio, ¿no? Mejor estamos cada quien solos, separados y felices. Otra de los trastornos de la sexualidad tenemos aquí las parafilias, ¿no? Eh, las parafilias se caracterizan por intensas y repetidas fantasías sexuales, impulsos de cariz sexual que implican a objetos no humanos, sufrimiento, ¿no? O humillación propia, o a niños o a personas que no consienten, y que por lo tanto se van a considerar desadaptativas, pues dañan la calidad de vida del individuo y o las personas que se relacionan con él. Entonces, este es otro de los trastornos, ¿no? En los cuales puede ser sujetas tanto de hombres en su mayoría y también en mujeres. Dentro de todos los de todas las parafilias, el exhibicionismo es uno de los que es más frecuente, ¿no? Y se presenta, pues, generalmente, eh, en que es una conducta que se caracteriza por un alto nivel de excitación a través de la exposición de los genitales a una persona de forma espontánea y sucesiva. Quiere decir, el sujeto en forma imprevista, ¿no? Se presenta y muestra sus genitales de una manera eh, eh, espontánea, ¿no? Y que esto le va a producir pues un alto nivel de excitación. Suele predominar en niños y adolescentes como máximo a los 20, 30 años y se da con más frecuencia en hombres y estos hacen apariciones en lugares públicos. Y una de las cosas que se ha visto es que se describe a estas personas como que son tímidas, retraídas y dependientes, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver que esta forma de exposición les va a hacer a ellos tener un grado un grado de excitación, pero sin necesidad, ¿no? Sin necesidad de tener alguna relación o algún acercamiento con estas personas desconocidas, porque se presentan así. La, eh, lo que vemos nosotros muchas veces con referencia a estas personas que hacen este tipo de aparición es que muchas veces son tomados presos, ¿no? La policía toma en cuenta de ellos y eh, hay problemas de tipo legal. Entonces, es una de las parafilias más frecuentes, ¿no? Entonces, esta que es e- el exhibicionismo. Luego viene otro, eh, otra parafilia que se llama el voyerismo. El voyerismo, el fisgón, el mirón, ¿no? Hay una serie de sinónimos como se les denomina y se caracteriza por la excitación de una persona al contemplar a otras personas desnudas o realizando algún tipo de actividad sexual. El riesgo de ser descubierto actúa como un potenciador de la excitación. Entonces, vamos a ver que estas personas comienzan en la adolescencia y pudiendo ser una cuestión de tipo pasajera, ¿no? O crónica, también suelen ser tímidos y con cierta dificultad para iniciar o mantener relaciones de pareja. Eh, Otra de las cosas que hay es que muchas veces
vemos que cuando ocurren este tipo de actividades, el sujeto se masturba durante el acto o poco tiempo después, pero no busca tampoco eh, algún tipo de relación con las personas a las que están observando, ¿no? Em, Ese es el voyerismo. Luego tenemos el froterismo, ¿no? Eh, También otra parafilia que tiene que ver mucho con las personas y en lugares concurridos, ¿no? Y consiste, pues, en una excitación erótica a través del rozamiento de el órgano genital con el cuerpo de otra persona, sin su consentimiento. Estas actividades usualmente se realizan en lugares públicos, ¿no? Bastante concurridos, ¿no? Como pueden ser el metro, las discotecas o el autobús. Y siempre el frotteurismo va acompañado de masturbación ante el recuerdo y afecta a hombres entre los 15 y 20 años, pudiendo también ser mayores, ¿no? Y el contacto es el contacto, ¿no? Y no, digamos, la naturaleza propia de este acto, lo que resulta excitante para el sujeto. Luego tenemos lo que es el fetichismo, ¿no? El fetichismo es la persona que se excita observando y manipulando los objetos inanimados como pueden ser ropa interior femenina, alguna blusa, algún artículo de una mujer, etcétera, ¿no? Ellos suelen masturbarse mientras tocan la prenda en cuestión y usualmente suelen ser hombres heterosexuales. Y eh, es también conocido muchos de los fetiches, ¿no? Que vienen a ser los artefactos, los objetos con los cuales se excitan los varones. Y como mencionamos, está pues la ropa interior femenina, los zapatos, ¿no? Hombres que suelen tomar actitudes bastante raras en relación a los zapatos, ¿no? Ya sea, eh, digamos, para mirarlos, para tocarlos o para intentar ponérselos, ¿no? También dentro de lo que es el fetichismo, podemos definir el fetichismo transvestista, ¿no? Que consiste en ponerse la ropa interior del sexo contrario, ¿no? Cuando están solos o cuando realizan el acto sexual con su pareja. Aquí es una forma de consensuación entre ambos, ¿no? Con el objeto de ambos tener, pues, un placer. Luego tenemos otro de las parafilias peores que puedan existir, ¿no? La paidofilia, o también conocido como pedofilia, ¿no? Eh, Aquí eh, vamos a tener que considerar que cuando nosotros estamos viendo a un sujeto que está bordeando este trastorno de la pedofilia, en el cual ellos logran excitación o placer sexual a través de fantasías y conductas que implican la actividad sexual entre un adulto y un niño entre 8 y 12 años. Generalmente dicen de que eh, el sujeto tiene siempre de 6 a más años que a los niños a los cuales están atacando o están acosando. Ahora, eh, siempre que haya este tipo de actividad, eh, vamos a ver que cuando se hace el tratamiento o para poder considerar digamos, una patología y no una situación incómoda que ellos han participado, debe haber por lo menos 6 meses de prácticas en las cuales, para considerar que
que experimentan necesidades sexuales que son recurrentes, fantasiosas, en los cuales ven a los niños como personas para satisfacer su placer. Y muchas veces les hacen daño de tal manera que estos pues son sujetos de ser eh, tomados presos eh, y generalmente, pues una vez detectado a la persona que está atacando y haciendo estos ata- eh, ataques a niños o a personas menores, tenemos que saber también pues que eh, eh, una de las formas de conocer y diferenciar es si son solamente atraídos ya sea por varones o por mujercitas, ¿no? Em, y otra de las cosas es que, si bien es cierto, esto empieza cuando son adolescentes, pero ya cuando están en edades mayores, 30, 40 años, es que empiezan con su actividad sexual y buscar a niños. Y de estos, se ha logrado entender que en los ataques que ocurren a los niños, cerca del 11% son gente desconocida, ¿no? Pero en un 15% dice que se trata de relaciones incestuosas. O sea, estamos viendo que gente cercana, ¿no? La mayor parte de gente cercana es la que ataca a los niños. Luego tenemos lo que es el sadismo. El sadismo es la necesidad de infligir daño a otra persona para excitarse sexualmente. Este comportamiento contiene impulsos sexuales y comportamientos que implican actos reales, con o sin el consentimiento de la víctima. La persona que ejerce el sadismo puede violar o no a la víctima, incluso masturbarse o penetrarla con objetos. Eh, Uno de los implementos que son los utilizados por estas personas que realizan prácticas de sadismo, son pues aquellas cosas que les hacen daño, ¿no? Por ejemplo, o que logran, con lo que ellos logran hacer daño, son los látigos, ¿no? Eh, el, el, eh, problema también que pueden lograr ellos es que eh, muchas veces esto tienen pareja, ¿no? Y tienden a someter a su pareja, ¿no? Para poder excitarse sexualmente. Entonces vamos viendo aquí pues que hay una serie de sujetos que se comportan de una manera tal que en casos ya severos llegan a violar, a torturar o a matar a sus víctimas, solamente con el objeto de lograr la satisfacción mediante este daño infligido a la otra persona. Luego tenemos lo que es el masoquismo. El masoquismo es, digamos, la necesidad de ser humillado, atacado. Este no es como el sadismo, ¿no? El sadismo busca hacer daño para lograr eh, una excitación sexual. Aquí no, el masoquista implica la necesidad de ser humillado, eh, atacado o maltratado para obtener placer sexual. Eh, es una de las parafilias claramente más dañinas, ya que limita la libertad de las personas. El sadomasoquismo como trastorno y categoría clínica no debe ser confundido con la idea de sadomasoquismo relacionada con cierto tipo de juegos sexuales, ¿no? Basados en el mutuo acuerdo y que no limitan la capacidad de la persona para encontrar placer sexual en otras tendencias. Aquí vamos a ver esos llamados juegos sexuales, ¿no? En los cuales la mujer se viste de una manera más agresiva, el hombre encadenado y
en situación de sometimiento. Entonces, estamos viendo de que hay una serie de situaciones en las cuales el comportamiento sexual del hombre se ve trastocado por una serie de situaciones en las que muchas veces el consentimiento de la otra persona no se toma en cuenta, ¿no? Y por último, vamos a tener lo que son pues las disfunciones sexuales. Y las disfunciones sexuales incluyen todas las alteraciones en las que se producen durante el acto sexual. Pueden presentarse al inicio de la vida sexual o incluso más adelante. Las causas pueden ser físicas, psicológicas o ambas. En las disfunciones sexuales muchas veces lo que nosotros vamos a ver, eh, que el comportamiento de la persona puede ser eh, alterada, ¿no? Alterada con el tiempo por muchas cargas familiares, cargas sociales, mala comunicación, etcétera, que pueden alterar el normal desarrollo de las personas. Ahora, eh, como les mencionaba que hay algo que se considera el ciclo sexual en todos los seres humanos y tiene básicamente 4 fases o estadios. Les mencionaba que según estudios anteriores, eh, no había una forma de considerar, ¿no? Lo que es la respuesta sexual humana. Pero William Master y Virginia Johnson estudiaron pues lo que es la respuesta sexual. Ellos ponían cinco fases, ¿no? Pero en el contexto general se tiene en cuenta 4 de ellas. La fase de meseta, que viene a ser un estado como de detenimiento entre la fase de excitación y orgasmo, ¿no? Es la que se ha suprimido. Ahora, cualquier alteración en alguna de estas fases da lugar a las llamadas disfunciones sexuales. Tenemos, por ejemplo, trastornos del deseo, ¿no? Entre ellas el deseo sexual inhibido. Esta es caracterizada por un déficit eh, en las fantasías sexuales y en la falta de deseo sexual. Esta apatía no solo incluye desinterés por el sexo, también por toda la conducta sexual como la masturbación. Esta suele ser mucho más frecuente en mujeres. Entonces, vemos que el deseo sexual inhibido, aquí la persona carece de cualquier grado de estímulo, ni siquiera tiene fantasías en el, en el ámbito de lo que es eh, la esfera sexual, ¿no? Eh, eh, Veíamos que es mucho más frecuente en las mujeres. Luego viene otro trastorno por aversión al sexo. Ahora vemos que las personas con este trastorno evitan todo contacto genital. Suelen presentar un elevado nivel de ansiedad y pánico ante el acto sexual y se da con más frecuencia en mujeres. Este trastorno por aversión al sexo y el deseo sexual inhibido muchas veces tiene correlación con experiencias, ¿no? Con enseñanzas, con el considerar tabú cierto tipo de acercamiento entre hombre y mujer, esto es malo, ¿no? Y por ende va a dar lugar a comportamientos eh, comportamientos anómalos, cuando la pareja o la mujer trata de tener una pareja y puede llegar a tener una relación social, ¿no? Pero cuando llega a la esfera íntima es donde el problema se va a presentar. Aquí tenemos luego trastornos de la excitación sexual. Hay que considerar lo que es el trastorno de excitación en la mujer,
y también en el hombre, ¿no? En el trastorno de la excitación de la mujer, el fallo, hay fallo en mantener la lubricación propia de la excitación sexual hasta la terminación de la actividad. Aquí hay una serie de problemas que van a hacer que dentro de lo que es el acercamiento para tener un grado de, excitación va a fallar. Desde el punto de vista orgánico, no vamos a ver que no hay una actividad, una lubricación adecuada para que funcione esto de una manera natural y pueda terminar la actividad sexual. Y el problema de erección en el hombre, un fallo total o parcial para obtener o mantener la erección hasta el final del acto sexual. Aquí vamos a ver que el problema mayor es la impotencia, ¿no? Entonces, también hay que manejar esto, digamos, de una manera en la cual se tiene que buscar y descartar que haya problemas de tipo orgánico, ¿no? O psicológico, o manejarlo en el contexto de lo que es el, el- la razón que está produciendo esto. Puede ser debido a drogas, a medicación, a una enfermedad, etcétera. Luego viene el trastorno del orgasmo. Aquí incluye las disfunciones sexuales, ¿no? Masculinas y femeninas, ¿no? Y también lo que es la, la eyaculación precoz. Eh, Aquí, dentro de esta categoría, podemos encontrar también la disfunción orgásmica femenina, que es la anorgasmia, y se define como una ausencia o retraso del orgasmo durante una actividad sexual normal. Vemos que el aquí no hay un problema en el deseo, hay fantasía, no hay problema en la excitación, hay la excitación. Y cuando llega la tercera fase, que es el orgasmo, vamos a ver que no llega a definir esta situación, va a haber una ausencia o va a haber un retraso del orgasmo dentro de lo que es una actividad sexual normal. También suelen aquí predominar los factores psicológicos frente a los orgánicos. También existe la disfunción orgásmica masculina, que se caracteriza por la ausencia o retraso del orgasmo en el hombre tras una excitación normal. Entonces, problemas de pareja que muchas veces no son dadas a conocer, ¿no? Por las cuestiones sociales que conocemos, pero que cuando altera el desarrollo de lo que es la vida conyugal, es necesario que se resuelvan. Luego tenemos los trastornos por dolor, ¿no? En las mujeres vamos a encontrar lo que es la dispareunia femenina. Un 12% de las mujeres lo van a padecer. Y aparece asociada a problemas de vaginismo normalmente. El dolor puede presentarse en todos los intentos del coito, ¿no? O en determinadas posturas. Y entre las posibles causas suelen ser trastornos en la vagina o deformaciones no consideradas o no conocidas. También en los hombres puede darse este tipo de problema, ¿no? Eh, eh, en los casos en la eyaculación o por infecciones a nivel de la uretra. Entonces, vamos viendo de que estos pueden presentarse tanto en varones como en mujeres, ¿no? Siendo más frecuente en las mujeres, pues. Ahora, ¿qué es el vaginismo? El vaginismo puede darse aún cuando la mujer responde de manera adecuada a la excitación. Aquí vamos a encontrar que el problema llega a la hora de realizar el coito. Se va a producir un espasmo reflejo que hace que se contraigan los músculos de la vagina, provocando así el cierre de la abertura vaginal. Este problema llega a ser tan severo, ¿no? En que muchas veces no es posible que la mujer pueda siquiera ser evaluada, puesta un espéculo, ¿no? Tampoco ponerse un tampón
ningún tipo de situación a veces en las cuales eh, en forma involuntaria, cuando la mujer va a ser sometida a algún tipo de procedimiento, se produce el espasmo. Entonces, viendo los problemas que pueden presentarse tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Eh, hay formas de manejarlo, formas de poder llegar a un tratamiento, a una forma de manejo que satisfaga a la familia, ¿no? A la pareja que está buscando el, que está buscando lo que es la solución de sus problemas. Eh, Aquí nosotros tenemos que ver que cuando estamos hablando de problemas de lo que implica primeras, las primeras patologías que puedan presentarse tanto en el hombre como la mujer en esta esfera, ¿no? Eh, Tenemos que tener en cuenta de que la causa psicológica generalmente es la que predomina en la presentación de estas, ¿no? Luego, vamos a ver que también el vaginismo constituye, pues, una de las causas principales de que muchas veces los matrimonios no se consumen, ¿no? Eh, se van a producir, los divorcios por falta de que no se haya consumado la vida conyugal en la pareja. Y, eh, también vamos a darnos cuenta de que algunas mujeres son sanas, ¿no? Viven en armonía con su pareja, pero y pueden tolerar muchas veces algún problema del esposo y otras, digamos, eh, y pueden ser reacias a tener incluso eh, el acercamiento en relación a lo que es los intentos de tener familia, ¿no? Y lo que van a mantener una actividad muchas veces pobre en cuanto a de acercamiento con la pareja. Entonces, esto es un problema bastante amplio, ¿no? En que es necesario siempre tener una expectativa en cuanto a qué es lo que nosotros vamos a querer hacer y para ayudar a nuestros pacientes. Entonces, tenemos que hacer una evaluación de los trastornos psicosexuales y este básicamente apunta a obtener una información válida, ¿no? Para comprender estos trastornos sexuales, establecer el diagnóstico y formular una estrategia terapéutica adecuada. Ahora, la piedra angular del diagnóstico es la entrevista clínica, una buena anamnesis, ¿no? Que se va a completar con una buena exploración física, la prueba de laboratorio y otros métodos de diagnóstico que están desarrollados para la medicina sexológica. Entonces, como en todas las ramas de la medicina, la historia clínica es la piedra angular de todo. Entonces, tenemos que tener nosotros la capacidad de poder dilucidar o resolver, ¿no? Algunas interrogantes que nos pueden ayudar a que nuestro paciente pueda tener una, ayuda, ¿no? De tal manera en que no se vea comprometida más tanto su salud física, su salud psíquica y la vida familiar, ¿no? Se pueda lograr resolver. Entonces aquí estas interrogantes que tenemos que
poder responder están básicamente en el análisis de la molestia principal, ¿no? Tenemos que preguntarnos, ¿no? Si nuestro paciente realmente eh, tiene un trastorno psicosexual o si se trata de solamente una expresión de las tensiones menores que ocurren en una persona sana, ¿no? El estrés, el trabajo, que no los llega a dejar tener una situación de acercamiento en alguna de las esferas eh, que pueda estar comprometida. Luego, tenemos que evaluar también la condición sexual del paciente. ¿Qué diagnóstico? ¿Cuál es su diagnóstico? Lo vamos a saber, ¿no? En qué fase de la respuesta sexual está perturbada. Y también tenemos que ver cómo afecta ello la experiencia sexual del paciente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nuestro paciente, ¿no? Eh, debe tener la suficiente confianza como para mencionarnos hasta dónde, hasta en qué momento, cuándo siente que su problema se presenta y poder determinar, ¿no? Qué es lo que vamos a ver. Luego tenemos que ver la determinación de la condición médica de nuestro paciente. Tenemos que ver si nuestro paciente tiene alguna enfermedad, ¿no? O si les está o está recibiendo alguna droga, ¿no? Que puede hacer susceptible de que se aparezca el síntoma o la molestia, ¿no? En algún momento determinado de su actividad sexual. Entonces, al conocer nosotros en qué momento está este problema, es que vamos a poder ayudarlo, ¿no? Eh, y encontrar el diagnóstico preciso. Luego, ¿cómo determinamos la condición psiquiátrica? Aquí también tenemos que poder determinar, ¿no? Si este síntoma eh, deriva de otro trastorno psiquiátrico. En este caso, tenemos que derivarlo por la esfera, pues, psiquiátrica, ¿no? Luego, hacer una evaluación de la historia psicosexual y familiar del paciente o de la paciente, porque puede ser cualquiera de los dos los que tenga el tipo de problema, ¿no? ¿Cuáles son las causas psicológicas inmediatas, ¿no? ¿Cuáles son las causas más, digamos, más profundas, ¿no? Y en qué forma está afectando la vida psicosexual y familiar del paciente, ¿no? Eh, eh, luego, ver pues a qué nivel está el problema, si es que fuera derivado de ellos, ¿no? Luego tenemos que evaluar a la relación de pareja. Y para esto, la pregunta a estudiar sería, ¿radica la causa de esta disfunción en una perturbación del patrón interreaccional de la pareja? O sea, dicho de otra manera, que la causa de este problema que tiene mm, la pareja que está consultando eh, se deriva de la relación o afecta la relación de la pareja, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a poder llevar, ¿no?, a nuestro paciente y determinar en qué medida lo puedo ayudar, ¿no? Para que pueda tener una solución a este problema. Hay algunas causas que pueden ser orgánicas, ¿no? Eh, digamos, cuando estamos hablando de las condiciones médicas. Por ejemplo, una de las en nuestra evaluación tenemos que determinar si nuestro paciente tiene
alguna enfermedad crónica, ¿no? Se medica, no se medica, porque tratamientos para la diabetes, tratamientos para la hipertensión pueden ser causantes de algunos tipos de alteraciones a nivel de esfera. Y de esta manera, pues, determinar qué es lo mejor para la pareja, para que la pareja logre tener la capacidad de satisfacción sexual que haga que su vida familiar se desarrolle de una manera más armónica. Luego, en el tratamiento, ¿no? Para el manejo de nuestros pacientes, la evaluación va a determinar el tipo de tratamiento más adecuado. En unos casos se privilegia el tratamiento médico o quirúrgico y en otros el psicológico. Cuando, por ejemplo, estamos hablando de vaginismo, muchas veces es necesario, ¿no? Algún tipo de tratamiento quirúrgico, ¿no? Para reducir el espasmo, ¿no? Y, y de esta manera, pues aliviar de alguna manera lo que viene a ser lo que está causando el espasmo persistente del tercio de la vagina, ¿no? De los 2/3 de la vagina. Y, y si el problema es orgánico y no puede ser superado, no puede ser superado, se impone el consejo y la rehabilitación sexual. Ahora, si la condición psiquiátrica es la responsable del síntoma, como les mencioné hace un momento, esto debe ser derivado al área psiquiátrica para su manejo, ya sea terapéutico o farmacológico. Y si los factores psicológicos son los responsables del trastorno sexual, entonces la psicoterapia y la sexoterapia son las indicadas. En estos casos, Master y Johnson, que son los que inician la etapa de las terapias sexuales, introducen el concepto de que la pareja es el objeto de la terapia. Y ellos prescriben, ¿no? Les prescriben actividades de tipo sexual específicas que la pareja debe realizar ya en la privacidad de su hogar. Y esto era pues lo principal como un elemento básico de abordaje terapéutico, ¿no? Que prácticamente lo diferenciaba de los de antiguos abordajes terapéuticos que había. También hay otras formas que apoyan en el tratamiento de los trastornos sexuales, ¿no? Y son, pues, por ejemplo, la hipnoterapia, los afrontes cognitivos conductuales, las terapias de grupo, las terapias conyugales, sistémicas familiares, ¿no? Y una serie de lo que es el, y una serie de lo que es el acompañamiento de la pareja como tal, ¿no? Hay incluso eh, formas de manejar ya individualizadas con diferentes eh, formas, ¿no? Ya sea formas de técnicas en forma general, ¿no? Y otras eh, más referidas a lo que es la abstinencia coital y orgásmica, ¿no? Donde el paciente poco a poco, digamos, dependiendo de cuál es el área comprometida, se le va llevando como de la mano, ¿no? Para eh, ir hasta la fase final, que es el acercamiento y el coito, para lograr, pues, dependiendo de cuál sea el problema, que sea el abordaje, eh, ¿no? Para evitar, digamos, eh, se va llevando como de la mano al paciente para que ellos vayan en pos de realizar un coito saludable. Pero muchas veces, como esto es una cosa
progresiva, paulatina, con el objeto de que tenga confianza el paciente, lo que se hace es que se le dice, se llega hasta allí y luego en otro momento continuamos, para que no haya la angustia, ¿no?, del paciente, del querer realizar, de que tenga la obligación de que realice el coito, ¿no? Luego, luego la focalización también sensorial, ¿no? Y básicamente aquí el paciente lo que va a hacer es un intento de redescubrimiento del placer, ¿no? Por parte de la pareja. Entonces, allí ambos comienzan a acariciarse, comienzan a a querer tener fantasías sexuales, ¿no? Puede ser también, ya sea vía lectura, vía fotos o vías películas eróticas, ¿no? Todo en el afán, pues, de ir poco a poco, como tratando limitar lo que es o destrabar lo que entorpece la relación de la pareja. Y, bueno, muchas de las cosas también que se han estudiado están en función de que en la sexualidad hay problemas en los que eh, ha habido abuso familiar, de abuso de pequeños que los han marcado. Entonces, todo eso es una tarea bastante ardua para tratar de que el paciente o la paciente desbloquee su mente en función de su vida actual, en función de la nueva vida que está realizando para que tenga una relación satisfactoria, una relación placentera y que su vida familiar pues logre, eh, logre llegar a tener el fruto de una relación, una actividad sexual sana, ¿no? Donde no tenga ningún tipo de rechazo a la pareja o tenga un bloqueo que le impida satisfacer sus necesidades después de acercamiento con su pareja. Entonces, eh, también hay que saber que tradicionalmente se emplearon el psicoanálisis y la psicoterapia de orientación psicodinámica, también, pero con Master y Johnson se inaugura lo que es la etapa de las terapias sexuales, que ya les he mencionado, ¿no? El hecho de que es como darle la tarea a la pareja para que en la casa realice las, las indicaciones eh, como parte de lo que es la resolución de los problemas de carácter sexual. Y la terapia sexual, ¿no? Que apunta a mejorar la comunicación de la pareja, a proporcionar una información adecuada y así corregir las creencias erróneas acerca de la sexualidad, de modo que ésta sea integrada naturalmente en un clima de aceptación del placer como un componente vital de la relación de la pareja. Esto es justamente lo que quiere eh, los especialistas en realizar las terapias sexuales de pareja para, pues, hacer que su vida conyugal sea placentera, libre de temores, libre de miedos, ¿no? Libre de dudas y libre de los prejuicios que los pueden estar juzgando o calificando. Entonces, esto es pues lo que les eh, eh, he traído en relación a lo que es la sexualidad humana, los trastornos y la disfunción sexual como parte de los trastornos de la esfera sexual. Y si hubiera alguna pregunta, me las hacen, ¿no? Eh, para tener en cuenta si no hubiera quedado algo claro.
Melissa. Sí, parece que no hay preguntas, doctora, ha quedado claro. Espero que, digamos, es un poquito compleja, pero si nos enfocamos en lo que son las tres cosas, es más fácil de poder ser eh, aceptada o de una manera más definida para hacer una diferenciación de las cosas. Bien, bueno, nos vemos en la próxima oportunidad, que les vaya mucho con buenos resultados para sus para el examen que tienen mañana, creo, ¿no? Y la mejor de la suerte para todos ustedes. Entonces, será hasta la próxima. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bien.